Y buena suerte en este 1 de noviembre, Lice. ¿Ya se siente la brisa? Ya comenzó ya comenzó oficialmente, porque aquí ahora la gente pone la Navidad en octubre. Ay, sí. Yo creo que vamos a pasar el año entero en Navidad si seguimos como vamos. Ay, sí. Pero sí. es bueno que se sienta el espíritu de la Navidad. Y ya sí, señores, estamos llegando al final de este año 2022. Nosotros, por supuesto, que estamos felices del reencuentro de cada día con ustedes a través de Buenas Noches y Buena Suerte por CDN 92.5, el 89.7 para la zona norte del país y desde cualquier parte del mundo. cdnradio.com.do. Yanesi Espinal y Lice Rojas estaremos con ustedes durante toda una hora de buena programación. Y hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a dedicar incluso la hora completa a conversar por la importancia que reviste el tema eléctrico, porque hay nuevos actores, por decirlo de alguna manera, no tan nuevos, porque ya la noticia de que la vicepresidenta de la República va a coordinar el gabinete eléctrico es viejo, pero es algo, se espera quizás alguna salida a este tema que definitivamente se le ha complicado bastante al gobierno, pero también está el contexto internacional con el tema de la escasez del gas. Ustedes saben que el 40% de nuestra matriz de generación eléctrica funciona con gas. Entonces vamos a ver cuáles salidas tendría el gobierno para poner como solución a una posible escasez, y si no, porque no es que solamente que está caro, creo que no aparece. Así que hoy vamos a analizar con detalle el tema eléctrico con el especialista Bernardo Castellano, que ha aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Bernardo, por venir a Buenas Noches, Buena Suerte. Buenas noches, espero que la suerte siga prevaleciendo. Yanesi y Lisset, pues muy halagado y privilegiado de compartir con ustedes en este espacio. Bueno, ¿cuál es la situación del sector eléctrico ahora mismo? Porque uno siente, mire, hay quejas con la factura, porque esto es tan complejo y para la gente como que no es tan fácil, ¿cómo le digo? Interiorizar. La gente solamente siente dos cosas: si la luz llega cara y se apagones. Lo otro es como muy técnico, es muy propio del sector. Vamos a ver, ¿por qué está subiendo tanto la tarifa eléctrica? Explíqueme esa parte. Mira, hay que diferenciar tarifa y factura. Ok. La tarifa eléctrica, a pesar de que cuando el PRM era oposición y el ministro de Energía y Minas, el actual ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, era el jefe del sector eléctrico del PRM en la oposición, ellos cuando se iba a firmar el pacto eléctrico por primera vez en el año 2019, ellos hicieron público un documento en el cual exigían el cumplimiento de 10 condiciones sine qua non para que se pudiera firmar el pacto eléctrico, o sea, para que ellos firmaran, para que el PRM firmara el pacto eléctrico. Si esas 10 condiciones no eran incluidas en el borrador del pacto eléctrico, pues el PRM no firmaría el dicho documento. Y efectivamente, como no fueron incluidas, ellos no firmaron el documento. Posteriormente hubo otros intentos también fallidos en el gobierno pasado por firmar el pacto eléctrico. Y hasta que finalmente en este gobierno, el año pasado, se firma el pacto eléctrico, y lo curioso del caso es que se firma exactamente el mismo documento que el PRM había rechazado, había objetado. No le cambiaron ni una coma, ni un punto, ni un acento, ni una frase absoluta. Es exactamente el mismo documento, con el agravante de que los 10 puntos que ellos exigían al gobierno de Danilo Medina, que tenían que incluirse para ellos firmar, sí o sí, ninguno de esos 10 puntos fueron incluidos en el pacto que se firmó en Palacio. Y yo quiero rescatar de ese documento que en el 2019, específicamente el 20 de febrero de 2019, el PRM hizo público, donde establecían 10 condiciones para firmar. Y yo quiero destacar solamente el aspecto
número 8 de ese documento, que dice textualmente lo siguiente, y voy a leerlo. El PRM, Antonio Almonte, Andrés Astacio, que ahora es el superintendente de electricidad y antes era el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora y además administrador de DS, decían, ellos exigían al gobierno pasado, en el punto 8 de los 10 puntos que plantearon para firmar el pacto eléctrico, que tenía que haber el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Ok, y eso pasó ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese texto que yo acabo de leer, en ningún momento se planteó como condicionante para firmar el pacto eléctrico el tema de la fluctuación de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. O sea, la única condición que exigía el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio, como voceros de ese partido en la oposición, era que había que reducir los gastos corrientes de las distribuidoras al 10% de sus ingresos. En ese momento, en el 2019, los gastos corrientes de la distribuidora o los gastos operativos representaban el 25% de los ingresos. Entonces el PRM dijo, ustedes no pueden sacrificar a la población si ustedes primero no se ajustan el cinturón y ustedes se sacrifican. Entonces no me hablen que los combustibles están variando de precio, no, eso no, esa teoría no. Ajusten el cinturón y luego ustedes tendrán calidad moral para exigir a la sociedad un sacrificio. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se firme el pacto eléctrico en el 2021 y ninguno de los 10 puntos planteados por el PRM en oposición se incluyeron, entonces ellos... ¿Y por qué entonces la que oposición ahora firmó el pacto? ¿Por lo que son oposición ahora y antes eran gobierno, sí lo firmaron? Porque ellos fueron coherentes. Porque si el pacto lo elaboró el PLD, ese es el pacto del PLD, y el PLD lo iba a firmar en el 2019. Fíjate un detalle. Todo el que iba a firmar el pacto en el 2019 lo firmó en el 2021. Todo el que dijo que no iba a firmar ese pacto en el 2019 no lo firmó en el 21, salvo el PRM. El único ente que cambia de posición entre el 19 y el 21 es el PRM. Porque en el 19 el PRM dijo, no firmo si no me incluyen estos 10 puntos. Ellos que tenían como se dice, el sartén por el mango, pudieron incluirlo, no lo hicieron y como quiera lo firmaron. Entonces, el único que fue incoherente fue el PRM. Entonces, la oposición fue coherente. La oposición es la gran gananciosa de la firma del pacto porque le firmaron su pacto. O sea, como el PLD, como Rubén Bichara, como la Fuerza del Pueblo, que en el 19 estaban todos unidos, sí iban a negar a firmar el pacto que ellos auparon y defendieron. Pero ese pacto es el que dice que hay que aumentar la tarifa. Bueno, el pacto habla de ajuste de tarifa. Pero esa es una de múltiples condiciones que hay que cumplir. Entonces, ¿por la oposición es responsable del aumento de la tarifa? Bueno, no, o sea, lo que pasa es, o sea, vamos a decir, la oposición y los que firmaron ese pacto, ese mamotreto, obviamente tienen un cierto nivel de corresponsabilidad, pero el aumento estaba sujeto a una serie de cosas que no se han ido cumpliendo. Y de todo el documento, lo que ellos rápido y veloz de una vez quisieron aplicar fue el aumento de la tarifa eléctrica. Pero ¿qué pasa? Que cuando comienzan a aplicar ese aumento, inicialmente iba a ser de octubre, el aumento iba a ser en octubre del 2021, pero cuando comienzan a aplicarlo en noviembre, sucede que en ese mes los gastos de la distribuidora, los gastos operativos de la distribuidora con relación a los ingresos eran un 24%. O sea que el PRM aumenta la tarifa eléctrica a los usuarios, violando su propia exigencia de campaña y su compromiso de que no se podía subir la tarifa eléctrica hasta que los gastos operativos no se redujeran al 10% de los ingresos. ¿Y no se han reducido los gastos operativos? Bueno, los gastos operativos hoy día siguen sobre el 20%. ¿Y qué significa eso? Que las distribuidoras están tirando a zafacón, o sea, a un sumidero, alrededor de $200 millones anuales. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran un 10% de gasto operativo con relación a los ingresos, eso se reduciría en más o menos $200 millones anuales. Y ese dinero se puede utilizar entonces ¿para qué? Para mejorar la gestión de la distribuidora, comprar contadores, hacer programas y proyectos de reducción de pérdidas. Pero siguen tirando
dinero al sumidero, porque los gastos operativos, aunque en este gobierno hay que reconocer que la nómina de la distribuidora, cuando ellos llegaron al poder en el 16 de agosto del 2020, estaban alrededor de 8.500 empleados, cerca de 9.000 empleados, y comenzaron entonces a reducir, y hay a julio de este año, que es el último dato publicado, está en 7.820. Pero ¿qué pasó? Que ellos, ese es el neto, pero ellos sacaron más de 1.000 gente porque vino nueva empleomanía con ellos, lo cual es normal. Cuando usted calcula el salario promedio anual que ganaba un empleado de una distribuidora, o sea, todos los empleados, usted coge lo que se paga en nómina en un año, divide entre la cantidad de empleados y le va a dar el salario promedio anual por empleado. Claro, eso se distribuye entre ejecutivos. Los ejecutivos ganan más y los otros ganan más, digamos el promedio. Sucede que en el 2019, 2020, no ando con la gráfica, ¿no? O sea, cuando el PRM toma el control de la distribuidora, de $13,000, que era el salario promedio anual de un empleado de la distribuidora, aumentó a más de $14,000 promedio. ¿Qué significa eso? Bueno, pero eso por la inflación. Eso por la inflación. Inflación. Sí, pero lo que pasa es, ¿qué pasó? Que la gente que sacaron y lo que llegaron, o sea, lo que sacaron fueron obviamente gente que ganaba menos salario, y lo que vinieron con mejores salarios y mejores condiciones. Por eso es que se dispara el salario promedio. Entonces, por otro lado, tú tienes que a partir de octubre del 2021, sistemáticamente todos los meses, las distribuidoras han venido aumentando el número de empleados. En el 2016 se actualizó un estudio de tarifa técnica realizado por la empresa chilena Inecon, y establece ese estudio que la distribuidora, las 3 distribuidoras, para operar de manera eficiente y racional, sin exceso de gastos operativos, ¿solo sabe cuántos empleados requerirían? 1.800 empleados. Ellos recibieron en 8.500, 8.600 más o menos, y en octubre estaban en 7.500, o sea, habían reducido. Pero ¿qué pasó de octubre a julio? Que todos los meses, sistemáticamente, han ido aumentando la cantidad de empleados. Entonces, de 7.500 en octubre, que es más de 4 veces lo que Inecon recomienda tener en las 3 distribuidoras de empleomanía, o sea, alrededor de 600 empleados por distribuidora. Ya en julio de 2022 tienen 7.820 empleados. O sea, han aumentado 300 empleados. Y yo me pregunto, si con 7.500 tienen más de 4 veces lo que dicen en un estudio técnico, hecho por una firma consultora especializada en esa área, ¿cómo usted introduce 320 nuevos empleados en vez de coger esos mismos empleados que usted tiene ahí y redistribuirlos? Porque usted lo que tiene que ir bajando, no subiendo. Sí. Entonces, eso es parte del desastre que hemos tenido. Y la pregunta original, Bernardo, cuando hablamos de la razón, ¿hay razón para subir la tarifa eléctrica? Bueno, hay razón, sí, hay razón para subir la tarifa eléctrica, pero también hay razón, hay una cuestión de moralidad. Porque si, por ejemplo, vivimos en la casa de nosotros, se produce una situación de estrechez económica. ¿Qué es lo justo? Que todos nos apretemos el cinturón, ¿correcto? Oh, sí, claro. Y el ejemplo, ¿cómo comienza? ¿De los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos? De los padres de arriba para abajo. Entonces aquí, en el tema eléctrico, los padres es el gobierno y los funcionarios públicos, y los hijos somos todos nosotros los clientes. Entonces, explíqueme cómo usted justifica que las 3 distribuidoras, que son empresas técnicas, económicas y financieramente quebradas, oígase bien, quebradas. ¿Tú sabes por qué son quebradas? Porque los cobros que ellas perciben apenas da para cubrir el 75% de la energía que le compran a los generadores. O sea, si el gobierno no les subsidiara, aquí tuviéramos un déficit de generación de 25% de lo que se está abasteciendo hoy día. Y las distribuidoras no podrían tener un empleado. Tendría que ser robot, porque el dinero no alcanza para pagar todo ni hacer inversiones en absolutamente nada. Entonces, el gobierno tiene que dar a la distribuidora el 25% para completar el pago de la factura de los generadores, y además todos los gastos operativos y todos los gastos de inversión. Entonces, cuando usted tiene eso y usted busca la nómina, porque ellos llegaron diciendo que en la gestión pasada había muchas nominillas, pero nunca la presentaron. Pero ¿cómo usted justifica
que un administrador de salario, sin compensaciones, esté ganando 600,000 pesos en una empresa quebrada. Yo quiero que alguien me diga en este país, en el sector privado, que siempre se pone como ejemplo de buena gestión empresarial y de eficiencia en gestión empresarial, ¿qué empresa quebrada en el sector privado va a pagar 600,000 pesos a su administrador? Llueve, truene o ventee, porque si usted me dice que usted gana 600,000 pesos porque hay metas que se le fijan y usted las cumple, o sea, usted tiene un salario base y en base a metas usted va ganando ese adicional, entonces no hay problema. Pero, y los reportes que ustedes tienen, Bernardo, porque hubo los aumentos que se han venido produciendo, producto del pacto eléctrico. El presidente de la República anunció que los dejarían sin efecto. Los reportes que ustedes han recibido, que ustedes que viven involucrados en el sector, ¿es efectivo? ¿Se hizo efectivo? La gente no le devolvieron el dinero y no han vuelto a subir la tarifa. Fíjate qué pasó. A partir de noviembre del 2021 se comenzaron a producir aumentos trimestrales en la tarifa. O sea, cada 3 meses venía un nuevo aumento de tarifa. ¿Qué significa aumento de tarifa? Que el precio por kilovatio hora que todos pagamos iba a ir aumentando cada 3 meses. Porque una cosa es la tarifa y otra cosa es el consumo. Ahora bien, la estructura que se diseñó para esos aumentos perjudica a los que menos tienen y menos pueden. ¿Por qué? Porque esos aumentos, el gran peso del aumento recae sobre los consumidores, los clientes de la distribuidora que consumen al mes 200 kilovatios hora o menos, que es el 75% de los clientes de la distribuidora. Entonces, el peso del aumento recayó sobre esa gente, porque el objetivo de este aumento brutal de la tarifa eléctrica es que al final del periodo, que son 3 años, 4 años, no recuerdo lo que se pactó con aumentos paulatinos trimestralmente, es que todos los dominicanos, no importa sus ingresos y no importa lo que usted consuma al mes, paguen la misma tarifa eléctrica. ¿Cómo yo voy a pagar la misma tarifa de un tipo millonario que tiene de aire? Y las personas que tienen esa energía eléctrica subsidiada, ¿van a pagar lo mismo que paga? No, o sea, ese es el objetivo, es poner un precio único, tarifa única. Todo el mundo paga la misma tarifa. ¿En serio? Ese es ¿y cuál tarifa? La más cara. Entonces, por eso, ¿qué pasa? En noviembre se produce el primer aumento, noviembre, diciembre, luego viene enero, marzo, abril, junio, y viene julio, septiembre. ¿Qué pasa? En julio, septiembre, cuando tú coges el aumento acumulado que estaban experimentando los clientes que consumen 200 kilovatios horas al mes o menos, con relación a octubre, que era el último mes donde no había habido aumento de tarifa, entonces ya por dónde iba el aumento acumulado, por un 50%. Y por eso es que la gente, cuando comienza a recibir ese aumento de tarifa, reacciona de la manera que reacciona. Y eso es lo que hace que el presidente entonces eche para atrás, pero eche para atrás el último aumento, no todos los aumentos, el último. O sea, el aumento de julio a septiembre es el último que se echó para atrás. Pero ¿qué pasa? Que el aumento que se hizo de abril a junio se mantiene. Se mantiene. ¿Y qué representa ese? Que el consumidor que tiene 200 kilovatios horas al mes o menos, tiene un aumento acumulado con relación a octubre del 2021, cuando no había aumento de tarifa, del 40%. O sea, sigue con un aumento significativo en el precio de la tarifa.